Listo, Alan, puedes iniciar, por favor. Gracias. Si les comunicas al resto de tus compañeros que ya solucioné la dificultad y que puedan ingresar, por favor. Ya. Bien, como les manifestaba, dentro de este ejemplo de la pandemia, podemos observar claramente que se han dado todos estos puntos de vista que se tomaban en cuenta tanto en el posmodernismo, en el relativismo ético y en la modernidad líquida. En el posmodernismo, pues hablábamos de todo ese individualismo, que toda la gente trató de pensar primero en cada uno y de pronto en su familia y luego pues dejar que el resto se arregle como pueda. Luego de esto, dentro del relativismo ético, cada uno tenía su punto de vista, dependiendo del lugar, dependiendo de la situación, dependiendo de las experiencias que tuvo que pasar dentro de la pandemia. Unas personas decían, bueno, me atendieron muy bien y me salvaron la vida. En cambio, otras personas decían, no, no me atendieron bien en el hospital, perdí a cuantos familiares y estaban en contra del sistema de salud. Entonces, miren, estos puntos de vista, dependiendo del lado y de la situación que cada uno tenga, es un ejemplo claro del relativismo ético. Y luego, en cambio, vamos a la modernidad líquida. En la modernidad líquida, al inicio como que todos pensábamos en el bien común, en ayudar a todos, pero la situación del encierro, la situación económica y tantos factores afectaron a que la persona se adapte a una nueva realidad, a que todas las personas, ¿no? Se adapten a una nueva realidad. Y la modernidad líquida, pues, ¿qué quiere decir? Por eso es líquida, porque se adapta a cualquier situación, a cualquier problema. En este caso le decían que es líquida. ¿Por qué? Porque es como el agua. Si el agua le pongo en un vaso redondo, pues va a tomar la forma redonda. Si le pongo en un recipiente, qué sé yo, cuadrado, va a tomar esa forma. Y eso es lo que pasó directamente a todos los seres humanos y en todo el mundo. Nos adaptamos a una nueva realidad. Teníamos muchas dificultades al inicio, pero todo el mundo trató de hacer lo que mejor pudo. Las autoridades, los familiares. Miren, y yo les comento mi caso particular. Mi hermana, mi mami y mis dos sobrinos vivían en el Valle. Mi hijo estaba en Chile, mi hija estaba en Argentina por sus estudios y mi hijo por trabajo. Mi mami estuvo con mi hermana y en la casa, en mi casa, que es bastante grande, estábamos solamente mi esposo y yo. Y tomamos la decisión pues de reunirnos todos para poder enfrentar esta pandemia. Vino a mi casa mi hermana, mi mami, mis dos sobrinos y después de unos 8 días también le trajimos a mi suegra. Entonces en mi casa estábamos más o menos 7 personas. La parte más difícil de la pandemia la pasamos los 7 aquí, dando gracias a Dios en el sector en el que me encuentro, que es al sur de Quito, venían los carros con las compras y justamente antes de iniciar todo esto, logramos hacer compras. Y mis sobrinos y todo para poder iniciar sus estudios tenían pues todos sus espacios necesarios. Y cuando ya más o menos en el mes de octubre ya se flexibilizó un poco, logró venir mi hijo desde Chile en un vuelo humanitario. Mi hija logró venir en noviembre después de 25 horas de viaje, dando gracias a Dios, no se contaminó, no le pasó nada, porque tuvo que hacer transbordos por distintos aeropuertos y logró llegar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cada familia, cada persona trató de buscar el mejor bien para todos. En este caso, nuestra unificación nos ayudó a sobrellevar de pronto la tristeza, de pronto el aislamiento y tantas situaciones
que fuimos viviendo durante esta pandemia. Entonces, cada uno fuimos adaptándonos a nuevas realidades. Sí, esto nos permitió primero valorar un aspecto fundamental, valorar la... Entonces, miren, lo claro y este ética de la época moderna y contemporánea, cómo la hemos ido también viviendo en la actualidad, ¿sí? Bien, puntos de vista frente a esta ética de la época moderna y contemporánea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué experiencia tuvieron ustedes frente a toda la situación que se pasó? A ver. Tyron. Eh, bueno, dice que yo tuve en la pandemia, se puede decir que me unió más a mi familia, porque antes de que pase la pandemia, sí era como que no nos veíamos casi mucho, mi mami salía a trabajar, mi hermano se iba a la escuela y yo igual me iba al colegio, entonces era como que casi nos veíamos en la noche, pero en la noche nos ocupábamos con ideas y no hablábamos mucho ni nada, pero la pandemia como no podíamos salir a ningún lado ni nada de eso, entonces fue como que o sea, nos unió más en sí porque estábamos siempre juntos. Obviamente al principio sí hubieron como que algunos conflictos por algunas cosas, pero poco a poco como que ese lazo de nuestra familia se volvió más fuerte y creo que eso. Además también me ayudó a mí como que a ser una mejor persona porque como no tenía mucho que hacer, entonces hablaba conmigo mismo y me pude sanar en ciertos aspectos y heridas que tenía del pasado y esa fue la Muy bien, experiencia. Tyron, muy buena experiencia. Anaí, por favor. Anaí Casanova. Bueno, mientras Anaí aparezca. Carlita. Sí, la, la experiencia mía fue, se podría decir que bonita. Perdón, Carlita. Anaí, escríbenos, por favor. Ya, Sigue, Carlita. podría ser bonita. Digamos, yo como vivo en la costa, en Chone, justamente había salido de vacaciones. Entonces yo decidí venirme a Quito a pasar las vacaciones. Resulta que me vine sola, sin mi mamá. Entonces yo me quedé acá en Quito solamente con un hermano, la familia de la novia de mi hermano. Entonces, y ya no podía salir a ningún lugar, pero eso me unió más a mi hermano, porque yo casi con él nunca compartía, porque él estaba aquí en Quito y yo estaba allá en Chone, y él llevamos 6 años de diferencia, entonces como que yo vivía por mi lado y él por su lado, pero en esa pandemia sí nos logró unir bastante. Muy Entonces bien, diría que es bonita. muy bien, Carlita. Jorge. Jorge Espinosa, profe. Sí, Jorge Espinosa, perdón. Ya. Bueno, yo respecto a la pandemia, creo que, o sea, nos hizo plantear mucho de la forma en la que nosotros estábamos viviendo nuestra vida, porque era vivíamos en una sociedad que vivía todo muy rápido, o sea, todo vivíamos en un sistema en donde todos teníamos que avanzar bajo ciertas reglas, ciertos límites, estudiando, trabajando, y creo que la pandemia de cierta forma nos dio a todos una pausa y a replantearnos mucho acerca de lo que verdaderamente queríamos hacer con nuestras vidas y de lo que verdaderamente hemos hecho, hemos logrado, porque varias personas se plantearon eso, varias personas perdieron a familiares, algunas se contagiaron, otras no, y eso nos hizo ver, o sea, personalmente a mí me hizo ver la vida de una forma totalmente diferente de la que era antes la pandemia. Entonces, también bajo mi perspectiva, o sea, yo en cierta forma, la pandemia a mí sí me ayudó y me transformó en una persona totalmente diferente. Ese es mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Danielita. Danielita Mm, Moreno. Luego En Alex. mi punto de vista, por una parte fue bueno y por otro fue malo, ya que como igual mi hermano, o sea, estudia en Quito, tuvo que ir a la ciudad acá donde yo vivo en La Tacunga, y yo tampoco tenía comunicación con ella a raíz de que mis papás son separados, entonces nos pusieron
a tomar decisiones que aún no nos correspondían. A raíz de la pandemia yo me uní más con mi hermana, entonces creo que por esa parte eh, hubo un gran beneficio. Y otra también como persona creo que sí te pone a pensar el, en el bienestar de las personas que te rodean, te pones a valorar más la vida y las cosas que tienen, porque hubo mucha carencia, muchas muertes, muchas personas a veces no tenían ni qué comer por la crisis económica que existió. Entonces, agradecida porque en mi casa nunca nos llegó a faltar nada en ese ámbito. Muy bien, Danielita, muchísimas gracias. Alexis. Alexis Ulloa. A mí eso de la pandemia casi en el ámbito de aislarme casi no me afectó porque yo casi ni salía mismo. Y entonces a mí lo que me afectó es ya cuando acá en mi cantón se presentaron contagiados. Porque yo siempre he sido así, que he tenido las defensas bajas. Entonces a mí ya, desde cuando ya empezaron a haber contagiados acá en mi cantón, ya me medicaban así full con inyecciones, unas pastillas, ni sé qué eso, para que no me contagie. Entonces igual ya como no podía ni salir nada, solo así asomada a la ventana y ya después luego de todas esas medicaciones que pasé, ya creo que a los 4 meses así ya empezamos a hacer deporte, a salir y ahí sí ya igual en ese grupo con el que salimos a hacer deporte, se contagió uno. Entonces ahí ya full más medicamentos, que sí, que hasta probé no sé, era como un trago, era un verde, que coca, ni sé qué, que le habían hecho. ¿En dónde vives tú, perdón? ¿En qué cantón? En Cantón Las Naves. Ay, ya. Ya, Claro, y hay pura medicina natural y especialmente un buen licor, ¿no? sí, la coca, ni sé qué más, la cascarilla, un poco de cosas La que... cascarilla. Que la eh, cascarilla viene la corteza de un árbol que le colocan con licor sumamente puro, ¿no? sí, ya Ok. entonces era cuando ya salimos a hacer ese deporte. O sea, a mi familia no salía. Yo era el que salía así con la familia de mi amigo. Salíamos a hacer deporte y una de esas llegó contagiado, sería porque iba a Quito, no sé, pero el asunto es que estaba contagiado y ahí el papá de mi amigo es el que me da esa cosa que me limpió hasta de las impurezas, esa cosa. Estaba bien fuerte y ya luego de ahí ya me volví a aislar, ya mi familia se preocupó por lo que yo, defensas bajas y todo eso, ya haciendo deporte específicamente jugando indoor. No, sudábamos ahí ya, pues y ya Pero tenía no te has la contagiado, preocupación de que algo me pasase a claro, mí, pues, pero no te has no, contagiado. hasta el momento no, Qué bueno. no, Muy bien. Muchas sí, pero, gracias, Alexis. ya. Nayerli, Tipán. Sí, buenos días, Magister. Bueno, por mi parte, en sí, como dijo Alexis, a mí tampoco me afectó en el hecho de que tampoco salía mucho, así era tan sociable, por decirlo. Pero me imagino que para las personas que sí tenían como que el hecho de salir o que Una simplemente vida social sumamente activa. eso, tenían eso, sí les llegó a afectar mucho. Además de que me hizo ver el hecho de que nos juntó más como familia, mi familia, porque ya en ese hecho mis papás también, como en la pandemia ya todo se restringió y así todos se quedaron como que un gran tiempo aislados, nos unió como familia y nos hizo ver también el hecho de que también se ve cuáles son los verdaderos amigos, quiénes te apoyan, quiénes están ahí y, ajá, el círculo social igual se disminuye mucho.
Entonces, todo eso igual, el cambio que hubo entre la virtualidad, entre la presencialidad también afectó mucho a algunas personas hasta adaptarnos, todo eso fue un cambio muy drástico. Así es, Nayeli, muchas gracias. Josué, por favor, compártenos. Miren, no es cuestión de perder el tiempo, pero muchas veces estos espacios nos permite como para sacar algo que tenemos muy guardado adentro y algo que a lo mejor no nos permite seguir adelante. Y estos espacios son fundamentales. Como siempre digo, el conocimiento, la ciencia y la teoría tiene su espacio y tiene su tiempo, pero esto de conversar, de compartir, es valioso. ¿Sí? Adelante, Josué. Yo lo que les podría comentar sobre la experiencia durante la pandemia es que a veces ahí llegamos al punto de valorar, por ejemplo, a nuestros familiares. En mi caso, yo tuve, digamos que como casi a la mayoría de mis familias que se contagiaron y tuve a 2 tías que estuvieron al borde de la muerte, en pocas palabras, por decirlo así. Pero creo que a veces entre familia, a veces hay discusiones y todo eso, pero cuando hay un punto de enfermedad, creo que llegamos a valorar lo que es nuestra familia, porque es como que si se les pasa algo, si llegan a la muerte, ya no van a regresar. Entonces, lo que yo pude aprender de esta pandemia es que a veces nosotros aprendemos a valorar lo que tenemos en caso de nuestra familia. Eso es lo que yo les podría. Muchas gracias, Josué. Alexis Chávez. Bueno, mi punto de opinión respecto a esta pandemia fue, por una parte, fue bueno, ya que como yo no soy mucho de la tecnología, entonces, y como las clases fueron virtuales, comenzaron, entonces me tocó aprender de cómo manejar estas formas de plataformas de Zoom y de mandar tareas por online y todo eso. Entonces, por mi parte, sí me ayudó mucho para comprender estos puntos de la tecnología. Y también por otra parte fue mala la pandemia, ya que también en mi casa mis padres también se infectaron, entonces fue muy feo lo que pasó. Pero lo bueno es que se recuperaron, entonces me dejó a pensar que en otras familias a sus padres o hermanos o hijos no tuvieron la misma suerte de recuperarse y fallecieron. Entonces eso me hizo valorar mucho lo que tengo. Muy bien, gracias. Alonso Paul. Bueno, en lo que yo podría contar más o menos de mi experiencia en la pandemia, o sea, hubo momentos buenos y momentos malos. Bueno, en los momentos buenos es que así, en mi familia sí somos, bueno, en mi familia sí somos unidos. Más siempre en la noche, más o menos nosotros siempre nos salíamos a la sala, ahí nos poníamos a ver series, a conversar y hacíamos dinámicas y también nos poníamos a reflexionar sobre cómo estaba esta situación. Nos preocupábamos por nuestros familiares y llegó un tiempo en donde nos contagiamos, tanto yo, mis papás, mi mamá. Empezamos a reflexionar porque ahí hubo, en ese tiempo en donde estuvimos contagiados, a mí me tocó aislarme tanto de ellos, de mis hermanas. Entonces, a mí más me daba el miedo o sea, me daba el miedo de perderlos a ellos también, porque ellos estaban en un punto en donde ellos sí estaban cerca de irse para el otro lado, podría decirse así. Ya. Entonces, lo bueno que no pasó nada de eso, eso me ayudó también a reflexionar más sobre ellos, a reflexionar más la situación. Eh, También aquí, ya lo bueno que no pasó a nada malo, andamos todos con bien, aquí estamos más unidos y eso fue algo bueno que también nos llevó Muy de la bien, pandemia. muchas gracias, Paul. Ashley Arcentales, por favor. Sí, buenos días. Bueno, según mi experiencia, lo que yo podría decir, bueno, en primer lugar, creo que la mayoría de nosotros, o quizás todos nosotros, no esperábamos un cambio tan drástico en nuestra vida al iniciar la pandemia. Y quizás pensábamos que era algo momentáneo, que después de 2 semanas ya iba a pasar. Sin embargo, ya casi son más de 2 años.
Y la verdad fue muy duro quizás para todos, a quienes perdieron a alguien, para quienes se contagiaron o para quienes salieron ilesos de esta situación. Sin embargo, en mi propia experiencia, bueno, yo también vivo en Manabí y acá en Cantón, que se puede decir, no hay muy buena atención médica y, y hay muchas personas vulnerables. Entonces, teniendo a mi familia, sufrí muchos cambios porque me tuve que ir de mi casa para ir a acompañar a mi abuelita, porque en mi casa estaban todos mis abuelos, entonces era como evitar estas cosas y también la virtualidad, ¿no? El internet era muy malo por la conexión de todos. Y son cosas que considero que ahora me han enseñado mucho porque todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de de estos 2 años nos han enseñado a aprender a convivir, a aprender a manejar las plataformas virtuales, a aprender a expresarnos de una mejor manera. Y lo más importante, a aprender a valorar y saber que en nuestras vidas es importante reconocer y mantener. Muy bien, muchas gracias, Ashley. Estefanía, Estrella. Sí, buenos días, magíster y compañeros. Bueno, debemos de entender antes que nada que, bueno, el mundo siempre está en constante cambio por la globalización que existe y demás, ¿no? Y bueno, por parte de mi experiencia, y creo que de la mayoría, ¿no? Si nos vamos al punto de las desventajas, hablando de las clases, dio un giro de 360, pasar de presencial a virtualidad. Y bueno, creo que a la mayoría o a algunos sí les afectó. Si vamos también a otro punto, podemos mencionar que algunos sí perdimos a seres queridos por esto de la pandemia, por COVID. Les cuento también, y creo que la mayoría pasamos por esto, yo tenía la perspectiva, ese anhelo, ¿no? De tener una graduación en el colegio presencial, de forma presencial, pero por esto de la pandemia yo lamentablemente lo tuve virtual. Y pues bueno, ahí me sentí un poco mal con eso. Y si nos vamos al punto de las ventajas, creo que a todos, a la mayoría nos enseñó a ser más humanos, mejores personas, a crear empatía y también, como ya lo mencionaron, a unirnos más a la familia. Y eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Estefanía. Heidi, por favor. Buenos días, magíster, buenos días, compañeros. De mi parte, bueno, mi experiencia en la pandemia fue un poco traumatizante porque mi papá trabaja en el área de la medicina. Entonces, mi papá nunca dejó de trabajar, estuvo expuesto a todos los riesgos que conllevaba el salir todos los días. Y bueno, él llegaba súper mal, él siempre decía, las calles están totalmente vacías, o sea, no, él no entendía qué es lo que pasaba porque jamás había pasado algo así. Recuerdo que una semana antes de que se presentara el primer contagio aquí, yo estaba conversando con una persona y ella me decía, mira lo que está pasando en China. Yo le decía, pero eso solo es allá, eso nunca va a llegar acá. Y una semana después se dio el primer contagio. Entonces, después de eso, o sea, los carros aquí en mi casa tenían que fumigarlos, teníamos esa creencia de que los fumigábamos por cualquier bacteria. Y cuando se dio el primer caso en mi ciudad, que es Santo Domingo, mi papá le dio mucho miedo y nosotros, por ejemplo, tenemos una finca. Entonces mi papá nos dijo, vayan a la finca. Entonces nosotros fuimos allá y él todos los días iba. O sea, se fumigaba, todo eso con unos líquidos que le habían dado en la empresa de él. Y también nos da... ¿Tu papi es médico? No, mi papá trabaja en una empresa de distribución de medicina para farmacias. Ya. Ok. Sí. Entonces él tenía que andar viajando en diferentes lugares. Así también cuando fue el terremoto, él también tuvo que viajar a Pedernales para repartir medicinas. Entonces para él también siempre ha sido traumatizante el hecho de trabajar en esta área. Y lo que también puedo acotar es que, bueno, en mi caso, gracias a Dios, mi graduación sí fue presencial, perdón, sí pude compartir, pero en secciones de grupos. Sin embargo, fue difícil porque nosotros no tuvimos nuestros 2 últimos años en el colegio, nosotros nos llevábamos súper bien con mis compañeros y cuando pasamos a la virtualidad fue bastante difícil porque teníamos muchos sueños, muchas ideas de compartir un viaje como último año, entonces nunca se pudo concretar. Claro, así es. Muy bien, muchas gracias. Steven Choto, por favor.
Ya, buenos días. No, pero a mí, mi expectativa en la pandemia, o sea, no me afectó mucho lo que se diga, pero o sea, en el ámbito de que yo sí era, o sea, soy full de ambiente y, por ejemplo, tenía un grupo, mi papá tenía un grupo y sabíamos ir a tocar en distintos lugares, ¿no? Entonces eso como que sí me afectó compartir con la gente y todo eso, pero en lo que sí también yo, o sea, como que no me cuidaba, sino que yo salía a jugar, sabía jugar full deporte y nunca se afectó ni mi persona, ni mis padres, ni nadie. Nunca nos pasó nada, ni en el barrio que vivimos no nos pasó, nunca el barrio se contagió, Qué bueno, muy solo bien. ¿Por dónde vives, pasábamos, Steven? yo soy de Machache Ya, muy bien. y nadie nos afectó y casi la mayoría pasaba a punta de cascarillas, pero no nos pasó nada. Muy bien, Steven. Samuel, Ya. Em, en la pandemia yo tuve como dos aspectos, uno positivo y uno negativo. El positivo es porque a lo largo de la pandemia se lograron fortalecer los lazos con mis allegados, tanto con mi familia como mis amigos. Y ahí pude como que determinar en realidad qué es lo que quiero, cuáles son las personas que quiero que entren a mi vida y si es que me van a aportar. También me ayudó en el ámbito de la salud, porque anteriormente no, yo ni mi familia éramos muy conscientes de lo que consumíamos, era como que comamos esto, lo otro, pero cuando ocurrió la pandemia fue como hay que comer más frutas, hay que comer más verduras, hay que dejar los carbohidratos porque esto afecta, no tienes defensas y el COVID te va a matar. Gracias a Dios también nadie de mi familia se contagió ni estuvo al borde de la muerte. También se realizábamos como dinámicas, como no como veo mucho tiempo y cuando inició la pandemia yo estaba en primero de bachillerato, o sea que el segundo de bachillerato ya me tocó virtual y mi mamá también es profesora y también le tocó virtual, o sea que teníamos como la tarde libre para pasar en familia y hacer cualquier tipo de actividad. muy bien, También que, Samuel. bueno, Muy bien, muchas gracias, Samuel. Gabriela, por favor. Buenos días, Magister. Buenos días, compañeros. Bueno, en mi experiencia en el lado, bueno, al inicio de la pandemia igual fue bastante preocupante en mi caso porque mi mami es enfermera y en la Tacunga ella estuvo de turno con el doctor que dio el primer caso positivo aquí y le mandaron a aislarse, por ende también nosotros estuvimos aislados los primeros días y pero siento que ese aislamiento que tuvimos nos unió igual como familia, igual toda mi familia empezó como venía a dejarnos cosas y solo dejaba en la puerta y se iba corriendo. Entonces creo que eso fue muy lindo de parte de nuestra familia que se preocupó demasiado por nosotros y asimismo también siento que en el lazo familiar que tengo dentro con mi papi, con mi mami, con mi hermana, nos unió mucho más porque tuvimos que convivir 15 días, los cuatro, nadie salía de la casa y podíamos ver novelas o podíamos comer juntos, cosa que casi nunca pasaba por los turnos de mi mami y el trabajo de mi papi. Muy bien, muchas gracias. Alexandra Jami. Sí, magíster. Acotando un poco más de lo que dijeron mis compañeros, en mi experiencia sobre la pandemia, bueno, tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Aunque la pandemia nos encerró a todos, podemos decir que nos enseñó a convivir mejor entre la familia. Y otro aspecto negativo, por así decirlo, en mi caso, es ver a las personas que un día te vieron crecer, otro día te vieron hasta sea saludarles y a pesar de la pandemia ya no estaban. O sea, a mí cuando me llegaban la noticia de decir, tal persona falleció por el COVID-19, era como algo traumatizante ver a una persona que pasaba de arriba abajo y ahora ya no está. Me hizo reflexionar la vida, o sea, de cómo nosotros, qué hacemos en este mundo y cómo partimos así de rápido. Así es, muy bien. Muchas gracias, Alexandra. Doménica, y parece que ya no nos va a alcanzar el tiempo para María, Caterine, Geray, James, para poder terminarlo la próxima clase, ¿sí? La próxima clase avanzaremos con esto de los grupos, pero qué importante es poder dialogar, poder entender y saber los sentimientos que cada uno lleva, ¿no?
Doménica, por favor. Ya, buenos días, Magíster. Bueno, yo creo que un valor en que se nos reforzó bastante a todos es el ser solidario. A pesar que, bueno, no convivamos mucho, bueno, en mi familia vivimos en departamentos, cada uno tiene su familia, sí, pero yo creo que la pandemia nos hizo siempre preguntar, ¿necesitas algo? ¿Cómo estás? Y yo quise, aunque sea subir unas 10 gradas y preguntar, el ser solidarios con los demás. Y también otra parte, bueno, que sí nos afectó duros lo que es la salud física, porque, bueno, muchas personas, el hecho de estar en una computadora 2 años de virtualidad nos afectó bastante. Y ahí apreciamos la importancia de que, bueno, el ejercicio para estar bien es. Y también sí apreciar que cada momento, porque bueno, ahí vimos que el tiempo vuela, el tiempo pasa rapidito y nos dimos cuenta de apreciar cada momento que tenemos con las personas y valorar eso bastante. Muy bien, y Doménico, una parte que tú dijiste en esto de la salud física, todo, en verdad, si es que valorábamos en verdad esto del ejercicio, pues buscamos espacios, lugares como para hacer ejercicio y hacerlo en familia, ¿no? Y las competencias de quién hace más, quién puede más, bueno, eso te comento que fue la experiencia en la casa también, que mis sobrinos tenían que hacer los ejercicios y todos nos poníamos a hacer ejercicios con ellos y nos ayudó mucho. Entonces, vemos que no importa el lugar, no importa el tiempo, lo importante es las ganas de hacerlo y de cumplir con el objetivo que nos ponemos. Muchas gracias, Doménica. María, tenemos un tiempito como para poder escucharte. Adelante, María. Sí, yo en cuanto a la pandemia, siempre estuve en contra de eso, incluso cuando en noviembre, diciembre de 2019 comenzaron a hablar sobre una posible pandemia. Yo a todo el mundo le decía, no, que eso es mentira, que es solo publicidad engañosa. Ya cuando en marzo cerraron todo, yo dije, bueno, ni modo, me llevaron la contraria, pero aún así seguía en contra e incluso hasta ahora es algo que no sé, no logro aceptar. Pienso que quien se iba a enfermar se enfermó y al final de todo el virus ya existe y todos nos vamos a enfermar de eso. Entonces, no sé, además fue un choque muy feo porque yo estaba estudiando enfermería, para auxiliar de enfermería, y no pude tener mi graduación porque justamente cerraron todo. Y como ya previamente había faltado a mi graduación del colegio al cambiar de país, entonces, no sé, le tengo como cierto resentimiento a la pandemia. Claro. ¿En dónde vivías antes, María? En Venezuela, yo, o sea, nací en Venezuela, pero mi mamá es de acá de La Tacunga, entonces nos mudamos. Ok, muchas gracias, María. Catherine. Ya, bueno, como que en conclusión de todo lo que dijeron todos los compañeros, creo que esta pandemia tuvo sus ventajas y desventajas, y unas ventajas y desventajas, y por ejemplo las desventajas sería para las personas que perdimos algún ser familiar, es como que algo que no esperábamos, y desde ahí es como que empezamos a valorar más a la familia, a crear una, como que más comunicación, porque no todos vivimos en un mismo lugar, es como que empezamos a llegar más. Y una ventaja también podría ser en el sentido de que aprendimos a utilizar las herramientas tecnológicas y eso, eso es lo que puedo Muy aportar. bien, muchas gracias, Caterina. Y Yeray, tenemos un poco de tiempo, adelante. Ya, yo creo que en la pandemia nos hizo evolucionar bastante en conocimiento, porque mucha gente no sabía qué eran las vacunas, las mascarillas. Siempre pensaban que cuando una gente utilizaba mascarilla era porque era enferma, pero no. Ahora ya sabes por qué se utiliza mascarilla, ahora ya se sabe por qué son las vacunas, para evitar todo. Igual lo que me sorprende es que mucha gente ha pasado mal y se supo superar bastante bien, se supo cómo llevar esos problemas, y eso hay que admirarse de uno porque uno se pasó de los problemas y pudo pasar esto. Salir adelante, muy bien, Yeray. James. Sí, buenas,
Dentro de lo que respecta a todo lo positivo y todo lo negativo, es que en lo positivo nos enseñó a apreciar a nuestras familias, al ambiente, porque vimos cómo cambió en comparación a cuando las personas estaban en las calles, que se volvió más limpio, se realizó conciencia acerca de esto, conciencia acerca del uso de vacunas, como mencionaron también el uso de mascarillas, pero en lo negativo fueron los golpes económicos y sociales que dejó en cada país y de las pérdidas de queridos allegados de cada una de las personas. Muy bien, James, muchísimas gracias. Pues bien, chicos, es importante recabar todo este tipo de información porque nos permite entender cómo cada uno vivió su realidad y cómo cada uno desde su punto de vista pudo vivirlo, entenderlo y comprenderlo. Cuántos aprendizajes sumamente grandes y positivos. Valorar el ambiente, valorar la salud, valorar la familia. Aprendizajes positivos que nos ayudaron mucho para sobrellevar toda esta crisis y toda esta situación. Pero además de eso, algo fundamental, nos enseñó a no solamente pensar en cada uno, nos enseñó a detenernos y a valorar a las personas que estaban a nuestro alrededor. Y el mismo hecho de compartir, de ser empáticos, de ser solidarios, hizo que nos convirtiéramos en mejores personas y en mejores seres humanos. Y para terminar, pues esto de la modernidad líquida, lo que nos hace y nos trae como aprendizaje es que los seres humanos somos seres de adaptabilidad. Nos podemos adaptar a cualquier situación, nos podemos adaptar a cualquier adversidad que se nos venga. Y ante todo podemos ganar ventaja de todo esto, adquirir conocimientos, desarrollar más las destrezas y poder entender de mejor manera que todas las cosas que suceden en el mundo es cuestión de días de que lleguen. Y como decía su compañera, decía una semana no va a pasar nada. Y miren, les cuento el caso. Justamente nos faltaba 2 días para empezar exámenes finales en odontología. Y nos llamaron y en esa semana, justo el viernes empezábamos, fuimos a clases de lunes. Y los jóvenes muy incrédulos, ¿no? Decían, no nos va a pasar nada, no vamos a tener ningún problema. ¿Esto qué va a venir? Y yo les dije a los chicos, con esto no se juega. Cuando hablamos de una pandemia, esto llega porque llega. Es más, ¿quién quita que ya al final de la semana llegue? Y en verdad, el día jueves que tenía que ir a tomar exámenes, y ya nos suspendieron a toda la universidad. Dimos el examen virtual. Y grandes aprendizajes, grandes cosas. Les agradezco por compartir su tiempo, su espacio. Nos vemos la próxima clase con más ganas. Sé que ya tenían preparado todos los grupos, pero no se preocupen, no es un tiempo perdido. Es un valioso tiempo muy ganado y qué bueno compartir todo esto pues con todos ustedes. Muchísimas gracias, chicos, que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima clase y ahí sí avanzamos con todo. No se preocupen. Cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos. Hasta el viernes, magíster. Hasta luego.